Buenos días a todos. Muchas gracias, lo primero, por estar aquí esta mañana en este webinar, el primer webinar del ciclo La Hora del Whistleblowing, Ley de Protección de Informantes, nuevos requisitos e implicaciones para las empresas españolas. Hoy tenemos el honor de recibir a grandes ponentes, grandes expertos en el mundo del compliance, que nos van a hablar de la Ley de Protección de Informantes derivada de la Directiva Whistleblowing, que su transposición va a ser inminente en los próximos días y vamos a conocer todos los requisitos de obligado cumplimiento para las empresas de todos los sectores, tanto públicas como privadas. Paso lo primero a presentar a nuestros ponentes de hoy. Yo soy Reyes Jordán, lo primero, Content Marketing Manager en EQS Group España, y vamos a presentar ahora lo primero a nuestros protagonistas de hoy. Tenemos en primer lugar a Murray Granger. Murray es el Country Manager de España, donde promueve el uso de la tecnología RegTech para informar sobre infracciones que puedan poner en riesgo la reputación empresarial y proteger a los informantes contra represalias. Murray es especialista y gran impulsor del compliance y del comportamiento ético en las organizaciones. Fundador de Impact on Integrity, consultoría estratégica especializada en servicios de compliance, ha ejercido como profesor de ética empresarial y compliance en diferentes universidades de renombre en España, Francia, Portugal y Suiza. Nuestro siguiente ponente de hoy es Enrique Rodríguez Celada, cónsul penal en Uría Menéndez. Enrique se incorporó al área de Derecho Penal de los Negocios e Investigaciones Internas de Uría Menéndez en septiembre de 2008. Su actividad profesional se centra en el derecho penal económico, habiendo intervenido en complejos procedimientos penales relacionados con distintos delitos económicos. Asimismo, tiene amplia experiencia en materias relacionadas con la responsabilidad penal de la persona jurídica, especialmente en la elaboración y revisión de programas de compliance. Enrique también imparte clases en varias universidades españolas y además es coautor de una obra monográfica publicada por Tirán lo Blanc en 2020 con el título La protección del whistleblower, que tiene como objetivo el análisis de esta directiva whistleblowing, de esta ley de protección de informantes. Y nuestro tercer ponente de hoy, también compañero de EQS Group España, es Account Executive Marcel Solanas. Es criminólogo, además especializado en Corporate Compliance por la International Compliance Association y formado como auditor de la ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno. Actualmente ocupa este puesto de Account Executive para la región ibérica en EQS Group. Pasamos a presentaros antes de nada la plataforma que podéis ver. Es totalmente personalizable y en ella podéis encontrar materiales que podéis descargar de forma gratuita. Aparte, tenemos una encuesta de satisfacción que por favor rogamos que al final del evento nos hagan saber su opinión. Y por supuesto, esto es un webinar interactivo, no se trata solo de escuchar una ponencia, sino de que nos hagan preguntas, cualquier duda. Aquí están nuestros ponentes para aclararle todas sus preguntas, todas sus dudas. Sin más dilación, Murray, todo tuyo. Gracias, Reyes. Buenos días a todo el mundo y voy a comentar brevemente antes de dar la palabra a los expertos legales y sobre la herramienta. La hora del whistleblowing es un gran momento para nosotros aquí en España. El elemento muy importante y nuevo es la nueva ley, y Enrique va a comentarlo en detalles sobre los aspectos prácticos que tienen que saber las empresas, las organizaciones españolas. Pero para mí, antes de comentar en detalles la motivación extrínseca de cumplir con la nueva ley, que es muy importante, evidentemente, tenemos que comentar también la motivación intrínseca. ¿Por qué es importante tener una cultura de compliance, de ética en las organizaciones? Nosotros tenemos la responsabilidad de dejar nuestras organizaciones en un buen estado, en una cultura ética y fomentar la cultura de transparencia y de ética.
Yo tengo aquí las palabras transparency creates trust. La confianza es clave para que tenemos programas de compliance que son de verdad efectivos en nuestras organizaciones. Y este es una responsabilidad no únicamente del abogado ni del compliance officer, pero para cada líder y cada persona en las organizaciones. Lo hemos empezado hace unos años, pero hay más trabajo a hacer y es un privilegio que EQS Group puede contribuir a este camino, a este viaje hasta una cultura ética en las organizaciones españolas. No voy a comentar cada elemento aquí, pero en EQS Group somos un grupo alemán y tenemos más de 2 décadas de experiencia al inicio en Investor Relations. Hemos empezado con nuestro Investor Relations Cockpit. Después hemos creado nuestro Compliance Cockpit para facilitar el trabajo diario del Compliance Manager en la organización. Tenemos 2 despachos aquí en España, en Madrid y en Barcelona, donde hemos creado un International Compliance Hub para trabajar con los varios mercados europeos. Y tenemos unas ventajas importantes, no solamente en la tecnología, la seguridad, protección de datos y la herramienta que es muy intuitiva, segura y completa, pero también en la red de socios que hemos establecido aquí en España con varios partners, despachos de abogados como Oria Menéndez, pero también expertos en forensicos y consultores de compliance. Y también tenemos una misión que es muy importante para nosotros, para fomentar esa comunidad de compliance, intercambiar experiencias, conocimiento y hacer networking y invitar a nuestros contactos, no solamente nuestros clientes, a formar parte de esta comunidad. Y como he comentado, tenemos el EQS Compliance Cockpit, que es un cockpit para el Compliance Manager con Integrity Line como canal de denuncia, pero también con otras soluciones digitales para facilitar su trabajo diario, para gestionar su programa de compliance. Sin nada más, voy a dar la palabra a mi amigo Enrique. Gracias. Muchas gracias, Reyes y Murray, por la presentación buenos días a todos. Gracias también, en primer lugar, a EQS Group por invitarme a estar con todos vosotros en esta hora del whistleblowing, que será una hora. Para cumplir realmente con las reglas, pues lo haremos lo más breve y ejecutivo posible. Y bueno, como ya introducía Murray y Reyes, yo el objetivo de mi ponencia es dar una panorámica global de cuáles son las novedades que introduce este proyecto de ley de protección del informante. Quizá como idea general creo que es bueno resaltar que este proyecto de ley supone un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma con respecto al status quo que teníamos o que tenemos a día de hoy en materia de regulación de canales de denuncias. Por varias razones. En primer lugar, porque este proyecto de ley, esta futura ley, va a introducir por primera vez en España un marco jurídico global que imponga una obligación con carácter general a las empresas, tanto del sector privado como del sector público. En el caso del sector privado, empresas que tengan más de 50 empleados, pero que son, como puede apreciarse, pues muchas empresas y sobre todo de forma horizontal, es decir, una obligación de establecer sistemas de información de canales de denuncias a las empresas con independencia del sector en el que operen. Eso es importante porque el statu quo que teníamos o que tenemos a día de hoy es normas específicas para sectores o para ámbitos o para materias específicas, como puede ser la prevención del blanqueo de capitales o la prevención del acoso laboral. Ya hay normas que establecen la obligación de implementar internamente sistemas de información, canales de denuncia internos.
pero no existe una obligación generalizada en las empresas de implementar estos canales de denuncias. Indirectamente se puede entender que existía esa obligación en el sentido de que para evitar la responsabilidad penal de la persona jurídica, en virtud del artículo 31 bis del Código Penal, es necesario que la entidad, o para beneficiarse de esa causa de exención de responsabilidad penal que prevé el artículo 31 bis del Código Penal, era uno de los requisitos que tenía que probar que debe acreditarse para poder eximirse una entidad de responsabilidad penal de la persona jurídica, es el establecimiento a efectos internos de la obligación de cara a sus empleados de reportar internamente infracciones del programa de prevención de delitos o del programa de cumplimiento en general de la empresa. Entonces, esto, como digo, es un cambio de paradigma, porque pasamos de una situación en la que no hay una ley que establezca una obligación general y, sobre todo, pasamos a una nueva situación en la que el mero hecho de no implantar un canal de denuncias, con independencia de que se cometa un delito o no, o que haya una situación de acoso o no, la realidad es que el mero hecho de no implementar un programa, un canal de denuncias, un sistema de información, ya en sí mismo es una infracción administrativa que puede dar lugar a sanciones, no solamente a la propia empresa, con un máximo de 1 millón de euros, sino también sanciones personales a los responsables de esa organización que han fallado a la hora de implementar, a decidir la implementación de ese programa o de ese canal de denuncias. Otro cambio de paradigma es que, a diferencia del status quo que tenemos a día de hoy en España, esta nueva ley lo que hace es establecer guías y requisitos claros de cómo se tiene que configurar, o relativamente claros, ya veremos, cómo se tiene que configurar este canal de denuncias. Si se tiene que hacer verbalmente, por escrito, si valen o no valen, o si es obligatorio las denuncias anónimas, si se puede externalizar el canal de denuncias, qué tiempo tienen las empresas para investigar las denuncias que se reciben a través del canal. En fin, toda una serie de cuestiones que nos han surgido siempre en la práctica y que, al no tener una regulación específica en España, nos basábamos esencialmente los abogados y los expertos en materia de compliance en estándares internacionales en la materia. Ahora esa guía viene incluida en esta nueva ley, en esta futura nueva ley, dando pautas de cómo se tiene que configurar el canal de denuncias. Otro cambio de paradigma es que, junto con o como parte de esta ley de protección del informante, se va a crear la autoridad de protección del informante, es decir, una autoridad administrativa a nivel centralizado, a nivel global, a nivel nacional, pero que también puede tener autoridades a nivel de comunidades autónomas, como veremos a lo largo de la ponencia, pero una autoridad que tiene una función muy importante, como es la de investigar la posible infracción de las obligaciones previstas en la ley y sancionar a las personas jurídicas y a las personas físicas que han incumplido esa obligación. Es decir, que aquí no dependemos de que se ha cometido un delito y veamos si el programa de prevención de delitos tiene un canal de denuncias, es apto para eximir a la entidad de responsabilidad penal de la persona jurídica. Eso obviamente sigue existiendo y vuelve a ahondar en la importancia de implementar este canal de denuncias para cumplir esos requisitos del 31 bis, pero es que además, a día de hoy, si no se implementa ese canal de denuncias, es posible que pueda dar lugar a una sanción administrativa, ¿vale? Todo esto es solamente introducción para dar una panorámica global de cuánto de importante es este proyecto de ley de protección del informante. He preparado una presentación que es bastante exhaustiva y que da mucha información sobre los distintos aspectos que quería tocar. Como tengo tiempo limitado y como vais a recibir la presentación con toda esa información, no me voy a centrar en algunos aspectos. Sobre todo lo que me voy a enfocar, que creo que es lo que más os puede interesar, sin perjuicio de las preguntas que podáis tener en otros temas, es sobre cómo regula esta nueva ley los canales de denuncias internos, los que se tienen que implementar
en las entidades del sector privado y también del sector público, y pasaré de forma algo más rápida lo que se llama el canal externo de comunicación, es decir, el canal establecido para comunicar infracciones directamente a la autoridad de protección del informante, o la revelación pública, que es, como todos sabéis, no pasar por canales de denuncias internos o externos, sino directamente publicarlo en algún medio de comunicación o en algún medio de acceso público. Bien, centrándome entonces en lo que es bueno, como sabéis, no lo he dicho, pero es algo obvio, esta nueva ley de protección del informante tiene como objetivo principal transponer la directiva de whistleblower. Ya vamos con retraso porque la fecha tope para implementar era el 17 de diciembre de 2021, es decir, llevamos con un año de retraso, pero razonablemente pues, la ley se aprobará dentro de relativamente poco tiempo. Un punto importante, que también va de suyo, pero que es importante resaltar, es que esto es un proyecto de ley, que todavía no se ha aprobado la ley y está en fase de tramitación parlamentaria. De hecho, hace un par de días, creo que fue el lunes, se publicaron las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios o propuestas de enmiendas de los distintos grupos parlamentarios al proyecto de ley. Por lo tanto, el texto final puede variar y algunas de las cosas que mencione hoy pueden tener algún tipo de variación, ¿vale? Bien. Primera cuestión importante es esta ley ¿a qué aplica? Primero, desde un punto de vista material, ¿qué tipo de comunicaciones, de denuncias, qué tipo de hechos se pueden denunciar y son objeto de protección por esta nueva ley? Pues el ámbito de aplicación material, la verdad es que es muy amplio. Como veis, hacen referencia, por un lado, a acciones o omisiones que supongan infracciones del derecho de la Unión Europea, porque es lo que establece la directiva, pero en cualquier caso establece una cláusula más genérica, que es cualquier actuación, cualquier hecho que pueda dar lugar, que pueda ser constitutivo de una infracción penal o administrativa grave o muy grave. Es decir, el legislador español, en lugar de centrarse en infracciones del derecho de la Unión Europea, que es lo que establece esencialmente la directiva, amplía enormemente el abanico de los hechos que son objeto de protección o que pueden ser objeto de esa denuncia o que va a dar lugar a la protección prevista por la ley, a cualquier infracción penal o administrativa grave o muy grave, ¿vale? Desde el punto, bueno, incluye algunas excepciones, es decir, no se establece la obligación de comunicar determinados aspectos que están protegidos por deberes de secreto reforzados, como de abogados, médicos, porque sean secretos que afecten a la seguridad del Estado y demás. Están todas las excepciones, pero con carácter general, como digo, fijaos que los hechos que pueden ser potencialmente objeto de denuncia, pues son todos aquellos que potencialmente puedan constituir una infracción penal o administrativa grave o muy grave. Desde el punto de vista personal, y esto es muy importante, ahora explicaré por qué, ¿quién puede tener la consideración del informante, ¿no? O sea, ¿quién debe tener la capacidad de poder presentar la denuncia y ser protegido por parte de la autoridad administrativa que crea la ley de potenciales represalias, o quién tiene ese derecho a las garantías que prevé la ley? Por un lado, el concepto genérico es siempre empleados públicos o trabajadores por cuenta ajena, autónomas, accionistas, partícipes y personas pertenecientes al órgano de administración, cualquier persona que trabaje bajo la dirección de contratistas, subcontratistas, proveedores, voluntarios, becarios, trabajadores, y eso con independencia de si la relación laboral se ha iniciado o no, o incluso si esa persona que tenía esa relación con la entidad ya no forma parte o no tiene esa relación con la entidad. Es decir, esto que he contado rápido se resume en que el ámbito de aplicación personal subjetivo de esta ley se ha ampliado, o es muy amplio, en el sentido de que no está centrado exclusivamente en ese empleado o en el directivo de la entidad, sino que cualquier persona que tenga algún tipo de relación comercial, relación laboral, por supuesto, relación mercantil, que conozca de la existencia de una potencial infracción en el seno o en el marco de la actividad de la entidad, digamos que la entidad debe permitir a esos terceros presentar la denuncia, y esos terceros van a ser objeto de protección por la ley.
Esto es importante porque cuando los abogados nos poníamos a hacer el canal de denuncias, un programa de prevención de delitos, es verdad que históricamente nos hemos centrado mucho en que los empleados puedan informar internamente al órgano de vigilancia, al órgano de cumplimiento, la existencia de potenciales infracciones o irregularidades. Es verdad que de un tiempo a esta parte hemos ido extendiendo el canal de denuncias, sobre todo a terceros, proveedores, terceros que sean especialmente de riesgos, al accionista y demás, porque son buenas prácticas, pero realmente si uno se cogía el artículo 31 bis del Código Penal, lo que establecía es la obligación de prever una obligación de los empleados o interna obligación interna de reportar infracciones o situaciones de riesgo al órgano de cumplimiento. Esto es importante porque, como digo, ahora hay que abrir el canal de denuncias y hay que adaptar el canal de denuncias para que sea accesible no solamente a los empleados, sino a todos estos terceros que puedan tener conocimiento de una infracción, ¿vale? Bien. Vamos a hablar ahora de los requisitos y las características que establece el proyecto de ley en relación a cómo debe articularse este sistema de canal de denuncia, este sistema interno de información. Bien, primero, ¿cuáles son las entidades del sector privado que están obligadas a disponer de este sistema interno de información? Lo he mencionado antes, en el ámbito del sector privado, todas aquellas personas físicas o jurídicas que tengan contratados a 50 o más trabajadores y también aquellas personas jurídicas que entren en el ámbito de aplicación de determinados ámbitos de protección o de actos de la Unión Europea en determinadas materias. También se incluye partidos políticos, sindicatos, patronales, fundaciones que reciban o gestionen fondos públicos. Pero como veis y como os decía anteriormente, se ha abierto o el ámbito de aplicación a las entidades privadas pues es muy amplio. Estas entidades tienen obligación de implementar las cuestiones que vienen reguladas en el proyecto de ley, en la futura ley, de 3 meses desde la entrada en vigor de la ley. Cuando las entidades tienen menos de 249 trabajadores, el plazo será mayor. Tendremos que ver cuál es el último plazo que establece, pero esencialmente diciembre de 2023 va a ser la fecha que tengan para adaptarse. Hay una parte relevante, sobre todo para grupos de empresas, y es que la ley establece o la futura ley, el proyecto establece que la sociedad dominante deberá aprobar una política general que aplicará a todas sus sociedades, sin perjuicio de que luego cada una sociedad que cae por debajo del grupo pueda establecer su propia política, su propio procedimiento de forma autónoma. Pero esto es una llamada a grupos de sociedades de, oye, usted grupo de sociedad, su matriz, no se puede desentender de lo que ocurre aguas abajo. De modo que tiene que establecer al menos una política y un canal de denuncias que aplique globalmente al grupo. Y se dan facilidades, la ley da facilidades, en el sentido de que pueda haber un único responsable del canal a nivel de grupo y que garantiza que está bien con que desde el punto de vista de grupo exista una política general y un canal de denuncias que aplique a nivel de grupo. Otro punto importante para aquellos que estéis trabajando en empresas que tengan trabajadores entre 50 y 249 es que estas empresas, entre ellas, van a poder compartir recursos para establecer estos sistemas de información interna, estos canales de denuncias, siempre y cuando esos canales de denuncias separen bien las denuncias y haya independencia y autonomía en la gestión de las denuncias que afectan a cada una de esas empresas. En el sector público, el ámbito de aplicación es sencillo de explicar porque es básicamente todas las entidades del sector público tal y como aparecen mencionadas aquí en la diapositiva. Bien, ¿cuáles son los requisitos del sistema de información interno? Primero, el sistema de información interno es el cauce preferente para informar, aunque prevé la ley la posibilidad de dirigirse de que el denunciante se dirija directamente a la autoridad de protección del informante para denunciar hechos, es decir, prevé la posibilidad de utilizar el canal externo directamente, pero la ley lo que te dice es, en la medida de lo posible, hay que priorizar que las empresas, las entidades públicas o las entidades privadas conozcan de primera mano la comunicación para que puedan investigarlo y puedan tomar las medidas de corrección lo antes posible. ¿Cuáles son los requisitos de ese sistema interno de información? Obviamente debe permitir comunicar la información sobre posibles infracciones. Fijaos en el verbo que utiliza la ley, que es permitir comunicar, ¿vale?
El artículo 31 bis del Código Penal establece la obligación, establece que las empresas tienen que decir a sus empleados que tienen la obligación de comunicar las infracciones que conozcan a nivel interno, siguiendo ese canal de denuncias interno. Lo que ocurre es que la ley, la nueva ley, si sigue los términos del proyecto, no establece una obligación de denunciar internamente, sino que la obligación, digamos, es o la vía que expresa es o ya sea al canal interno o al canal externo. Entonces, la forma de regularlo en el procedimiento, en el canal de denuncia, tendrá que conjugar, por un lado, decir que los empleados tienen obligación de reportar las infracciones de las que tengan conocimiento y informar que no solamente está la vía interna, que es la prioritaria, sino también una vía externa de comunicar. Luego podemos ir al detalle si alguien tiene alguna duda sobre este aspecto, porque es algo un poco más complejo. Bien, como suele ocurrir esto, o como es el standard practice de estos canales de denuncia, se tiene que respetar la confidencialidad del informante. La forma de comunicar, se debe permitir comunicaciones ya sea verbalmente o por escrito o por ambas vías. Si es por escrito, que se permitir por correo postal o por cualquier medio electrónico habilitado el efecto. Si es verbalmente, por vía telefónica o sistema de mensaje de voz. Por esa razón, tener un canal de denuncias que permita estas vías de forma fácil, que permita acceder y grabar un mensaje de voz, que sea por vía telefónica, que sea por esa vía telemática que mencionábamos, es relevante. Si lo solicita el informante, se debe permitir la posibilidad de que la denuncia se haga a través de una reunión presencial, en cuyo caso se dejará registro del contenido de esa reunión y de la denuncia, ya sea a través de una grabación, para lo cual habrá que advertir al denunciante que se está grabando, o a través de una transcripción completa y exacta que deberá ser o se deberá ofrecer la posibilidad al informante de que lo revise y de que la firme. Más requisitos. El informante podrá indicar el domicilio. Hay que permitir que el informante indique o que pueda indicar domicilio, correo electrónico, un lugar seguro a efectos de recibir notificaciones, porque uno de las obligaciones que establece también la ley es que se pueda establecer un nexo de comunicación, un cauce de comunicación con el denunciante para poder pedir información adicional y darle notificaciones de acuse de recibo y de cómo va la investigación. Se permitirán las comunicaciones anónimas, es decir, es obligatorio que el canal de denuncias permita la formulación de comunicaciones de forma anónima. Otro punto importante que dice la ley es que los distintos canales de comunicación que tengan disponible la entidad se tendrán que integrar entre sí, es decir, que no haya una multiplicidad de distintos canales. Esto me lleva a mencionar sobre todo los canales de acoso. Desde ya muchos años existe esa obligación que os decía antes de tener un protocolo de prevención de acoso laboral para determinado tipo de empresas, con determinado número de empleados. Ahora, además, los delitos de acoso laboral y de acoso sexual generan responsabilidad penal para la persona jurídica y, por tanto, es un elemento adicional que lleva a concluir que esos protocolos múltiples que pueden tener o esos canales de denuncia múltiples que pueden existir en la entidad se integren en un único canal de comunicación que se rija por estos parámetros que establece la ley. En el caso del acoso, esto es sin perjuicio de que a la hora de investigar la denuncia se pueda adaptar el equipo investigador en función de las características de la denuncia y de los hechos que se están denunciando, ¿vale? Porque recordemos que en el caso de situaciones de acoso, personas que tengan una formación específica a este tipo de situaciones, generalmente la práctica ha demostrado que es adecuado. De modo que una cosa es integrar los canales de comunicación, otra cosa es que a la hora de investigarlo se pueda adaptar el equipo de investigación en función de la naturaleza y del tipo de hechos que se vayan o que se estén denunciando. Por supuesto, el sistema de información tiene que ser independiente con respecto a sistemas de información de otras entidades, sobre todo cuando se comparten recursos, como he dicho antes. Otro punto importante es que
El sistema tiene que contar con un responsable del propio sistema, ¿vale? Luego vamos a hablar sobre la figura del responsable y en la forma cómo tenemos que documentar como empresa los sistemas de información. Pues el proyecto establece dos vías. Primero una política que enuncie los principios del sistema de forma un poco más general y luego un procedimiento de gestión de las informaciones recibidas. Un procedimiento que, en contraposición a la política, pues que sea más detallado, que establezca los pasos que tienen que seguirse con algo más de exactitud y de detalle, ¿vale? El sistema, por supuesto, establecerá las garantías del informante que son reconocidas por el proyecto de... Bien, como os decía, hay una figura nueva que es el responsable del sistema que tiene su relevancia. Primero, el responsable del sistema de información es designado por el órgano de administración o de gobierno de cada entidad. Puede ser un órgano unipersonal o puede ser colegiado, pero si es un órgano colegiado, al menos hay que delegar en uno de sus miembros la gestión del sistema de información y la tramitación de las investigaciones. Es decir, aunque sea colegiado, hay una persona al final del día que va a ser el responsable de la gestión del canal, ¿vale? Ese responsable va a ser independiente y autónomo, un poco con las características de autonomía e independencia que se predican de un compliance officer o de un órgano de cumplimiento. Otro punto importante es que el nombramiento y el cese del responsable del sistema se va a notificar a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, ¿vale? Igual que en otros ámbitos como la prevención del blanqueo, el responsable de prevención del blanqueo se notifica al SEBLAC, pues en este caso tenemos una notificación también del responsable del sistema a la autoridad administrativa competente, a la Autoridad Independiente de Protección del Informante. En el sector privado, ¿quién va a ser ese responsable del sistema? Pues la ley dice un directivo de la entidad que asuma exclusivamente esas funciones. Pero añade, como es lógico, que en determinadas entidades, por la naturaleza de su actividad y la dimensión de su actividad, puede no tener sentido que un único directivo o una única persona se dedique al 100% a estas funciones de gestión del sistema y, por tanto, se prevé la posibilidad de que ese directivo pues compagine esas funciones con otras funciones suyas de su día a día. También dice, con mucho sentido la ley, la nueva ley, que ese responsable del sistema podrá coincidir con el responsable de la función del cumplimiento normativo y con carácter general tiene sentido, creo yo, que el responsable de función del compliance officer también sea el responsable del sistema, ¿no? por razones obvias, porque afecta directamente a su función. Bien, otro punto importante, aunque esto es un estándar de mercado que yo creo que ya venía siendo aceptado, es que la gestión del canal de denuncias se puede realizar por un tercero externo, ¿vale? Incluyendo la mera recepción de las comunicaciones, que ese tercero garantice un sistema independiente, adecuado, con la norma de recepción de comunicaciones. Este sistema externo tendrá que garantizar pues, que hay independencia, confidencialidad, que se respeta la normativa de protección de datos y el secreto de las comunicaciones en ese canal de denuncias externo. Eso sí, aunque haya un sistema o una gestión por parte de un tercero externo, eso no implica que el responsable del sistema siga siendo una persona interna de la empresa, ¿vale? O sea, que las dos cosas son compatibles, pero no exime de la designación por parte de alguien interno de la empresa de ese responsable del sistema de información interno. En cuanto al procedimiento que os mencionaba antes, ¿no? El procedimiento de gestión de informaciones. Ese procedimiento, hay una parte positiva de la ley que te da un contenido mínimo de ese procedimiento que tiene que tener, ¿no? ¿Qué tiene que regular? Pues tiene que identificar los canales disponibles de información, los que mencionábamos anteriormente, canales, hacer que las comunicaciones se puedan presentar vía verbal, por escrito, etcétera. Deberá establecer información clara sobre los canales externos, es decir, se deberá informar en ese procedimiento que no solamente existe la vía interna, sino también la vía externa, es decir, presentar una denuncia directamente a la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Se deberá establecer la obligación de remitir un acuse de recibo en el plazo de 7 días naturales. También deberá establecer como plazo máximo para la investigación de 3 meses. Fijaos que esto es importante, porque ya te establece de forma indirecta que la entidad tiene 3 meses para investigar los hechos que se han comunicado a través del canal. Lo cual, y esto lo digo por experiencia propia,
aunque parezca 3 meses, que bueno, 3 meses se puede investigar las cosas, en determinados causas o determinados hechos complejos, 3 meses es poquísimo, es poquísimo. Y bueno, eso es un tema que tenemos que, cuando surjan investigaciones, cuando sean especialmente complejas, ver cómo adaptamos ese plazo cómo nos adaptamos a ese plazo de 3 meses. Otro punto importante es que deberá prever la posibilidad de mantener comunicación con el informante y de solicitar información adicional. Como os decía antes, ese nexo de comunicación con el informante, de modo que se le pueda pedir explicación adicional, y sería adecuado también que, aunque sea y eso es importante a la hora de diseñar el canal de denuncias, que aunque el denunciante sea anónimo, que al menos de alguna manera, respetando ese anonimato del denunciante, se pueda permitir algún tipo de nexo de comunicación. Se establecen algunos, como contenido mínimo de ese procedimiento, por respetar o reconocer el derecho de la persona afectada, del investigado, a ser informada y oída, que pueda participar en la investigación aportando explicaciones, garantizar el principio de presunción de inocencia y honor de las personas afectadas, garantizar la confidencialidad, por supuesto respetar la previsión de protección de datos. Y hay un punto aquí que quiero señalar, que lo he dejado al final, pero que tiene su relevancia, y es que el procedimiento interno debe reflejar una obligación por parte de la empresa de remitir la información al Ministerio Fiscal con carácter inmediato cuando los hechos pudieran ser indiciariamente constitutivos del delito, ¿vale? Y en caso de que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea, también a la Fiscalía Europea, o de remitir a la Fiscalía Europea. Digo que esto puede ser algo problemático en el sentido de que aquellas denuncias que se refieran a hechos que puedan suponer una responsabilidad penal de la persona jurídica, el hecho de comunicarlo, o establecer una obligación de comunicarlo al Ministerio Fiscal, puede suponer una infracción de una vulneración del derecho a no autoincriminarse. Es decir, la autodenuncia por parte de que ha cometido el delito no es obligatoria. ¿Por qué? Porque existe el derecho constitucional a no declararse culpable y a no autoincriminarse. Por tanto, a mi juicio, y esto es algo que tenemos que ver cuando se apruebe la ley y a ver qué matizaciones se incluyen y qué guías da la autoridad independiente en esta materia, pero realmente esta obligación se tiene que conjugar con un derecho fundamental y con un derecho que está reconocido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es una ley orgánica, es decir, que es una ley jerárquicamente superior a esta ley que se aprobaría, que es el derecho a no autoincriminarse, ¿vale? Podemos hablar en el turno de preguntas sobre este tema, porque es un tema que a los penalistas nos ha llamado mucho la atención, que se establezca esa obligación de comunicar con carácter inmediato los hechos a la Fiscalía. Publicidad. ¿Dónde se tiene que comunicar el procedimiento, este sistema interno de información? Como debe ser accesible a todos los terceros, a todas aquellas personas que potencialmente pueden tener conocimiento de la infracción, primero establece una cláusula general de que el canal tiene que ser fácilmente accesible, pero establece una obligación específica de aquellas empresas que tengan página web, que serán la mayoría, tienen que informar en la página de inicio y en una sección separada y fácilmente identificable la existencia de ese canal de denuncias e informar de las vías de cómo hacerlo, ¿vale? También deberá llevarse por parte del responsable un libro registro de las comunicaciones y las investigaciones que han llevado a cabo, que podrá ser requerido, ojo, por la autoridad judicial competente mediante auto. Y luego se establece un límite máximo de 10 años para mantener información en ese libro de registro. Creo que ya he cumplido mis 30 minutos antes de que Reyes o Murray me llamen la atención, y porque quiero que haya tiempo para el debate posterior. Simplemente que sepáis que existe la posibilidad de remitir comunicaciones a la autoridad independiente de protección del informante, que tiene esa autoridad administrativa, tiene su propia forma de investigar los hechos y las infracciones, que también existe esa posibilidad de revelación pública. Podemos mencionar las medidas de protección, pero yo creo que son las genéricas, de prohibición de represalias. Esta autoridad independiente puede dar apoyo incluso en
algunos casos financiero y psicológico de otro tipo a los denunciantes, se establece una inversión de carga de la prueba en cuanto a si los denunciantes han subido represalias vinculadas al hecho de la comunicación. Podemos hablar de ello también si queréis en el turno de preguntas. Y lo único que terminaría, con el permiso de Reyes, si me deja un minuto, es hablar sobre simplemente hacer referencia al régimen sancionador, ¿vale? Que aquí tenéis toda la información en las slides que vais a recibir, pero bueno, que son sanciones pecuniarias importantes que no solamente están orientadas a las personas jurídicas, sino también a las personas físicas, especialmente pensando en el responsable del canal y del ya sea un órgano colegiado o un órgano unipersonal, ¿vale? Y con esto termino, sin prejuicio de que podamos comentar algún otro tema. Muchísimas gracias. Bueno, Enrique, Marcel, sí, paso a darte la palabra cuando quieras. Perfecto, Reyes, muchísimas gracias. Siempre es un placer escuchar a Enrique, la verdad, una pena que tengamos solo una hora, pero bueno, la hora del whistleblower, así que vamos a respetarla. Pasaré a mi parte de forma bastante rápida, para que podamos tener también el turno de preguntas, que tenemos unas cuantas. Así que, bueno, siguiendo ya a lo que viene siendo esta aplicación, ¿no? O sea, tenemos diferentes requisitos, que es lo que nos trae esta nueva ley, que por algunas preguntas también que he visto en el chat, no es una ley fácil, eso sin duda, y es un cambio de paradigma, como bien ha dicho Enrique. Entonces, aquí, realmente, con clientes, bueno, que estamos hablando, será difícil de cumplir si no pues tenemos las herramientas correctas, una de ellas siendo sin duda la tecnología. La digitalización de este canal será fundamental, principalmente por los requisitos, hablando de confidencialidad, anonimato y después también toda la prueba, ¿no? La carga de prueba que podemos tener dentro de un sistema digital y sin duda con todos los términos de seguridad que son fundamentales, ¿vale? Fundamentales. Hablando un poco ya de lo que viene siendo la directiva actual como tal, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la transposición nacional de esta directiva whistleblowing a simplemente alrededor de 10, 11 países actualmente, ¿vale? O sea, la gran mayoría de países se encuentra aún en borrador. Entonces España sí está atrasada como otros países, pero bueno, siempre es bueno dar una visión para que podáis tener también esta información. Y aquí es que las empresas que sean multinacionales, pues que también podáis tener esta visión de cómo se encuentra la ley. Requisitos, todo lo que hablaba Enrique, vamos a ponerlo un poco más simple o de cara a lo que viene siendo la solución. Entonces, implantación de un canal de información interno, súper importante. La ley es una ley de protección de los informantes, no es una ley de canal de denuncias, pero es muy importante resaltar que necesitamos un canal de denuncias, es lo que pide la ley, así que un canal de información interno, como ahora lo llaman, así que hay que tenerlo presente. Mantener la confidencialidad de la identidad del informante y, sin duda, anonimato ahora es una obligatoriedad. Ya no existe la duda de si anonimato es algo bueno que se debe tener en un canal de denuncias, sino que es obligatorio con la ley. Almacenamiento seguro de los datos sensibles, súper importante, y siempre que sean conformes con el Reglamento General de Protección de Datos, y si esta empresa que guardará vuestros datos es una empresa que está certificada en ello a través de un auditor externo, siempre es mejor, siempre da una confianza mayor. Cumplir los plazos, Enrique lo ha comentado, pero estos son importantísimos, y tener un sistema que también te va a dar esta ayuda de alertas, ¿no? Para cumplir dichos plazos es algo que os facilita mucho la vida, ya que obviamente el canal de denuncias será un punto más dentro del trabajo que ya tienen los responsables de compliance o los responsables del canal, que muchas empresas son también el de recursos humanos, son el de legal, auditor interno. Entonces también es importante tener en cuenta esto, ya que afectan a empresas, como hemos hablado, más de 50 empleados, ¿vale? Aunque la de 50 a 249 llegarán a finales de 2023, pero igualmente afectan a empresas de más de 50 empleados, y como sabemos, la empresa aquí que podemos tener, un restaurante que tenemos en la esquina de casa, puede llegar a tener más de 50 empleados, así que es un punto muy, muy relevante, ¿vale? Después, la comunicación clara con las partes interesadas, importantísimo llevar esta comunicación y siempre de forma encriptada, y la divulgación del canal a las autoridades, que esto también lo podemos discutir en las preguntas si hace falta, ¿ok? Después tenemos ya
un slide que no pasaré por todo, pero bueno, solución casera versus Integrity Line o una solución digital. Esto es importante tener en cuenta que una solución casera, como hemos visto con muchísimas empresas, ¿no? Una solución hecha por el departamento tecnológico o, por ejemplo, un consultor que viene, consultor tecnológico, y crea una solución para vuestra empresa, es algo muy, muy difícil y costoso de crear, y algo que para cumplirla con la ley es, la verdad, bastante difícil. Y después también mantener las actualizaciones, ¿no? Entonces aquí podemos ver complejidad al desarrollar e implementar dicha solución, la tecnología de encriptación, esto es fundamental con el tema de confidencialidad y anonimato, y haciendo algo in-house es un dolor de cabeza enorme, requisitos de seguridad, altos costes, como comentaba antes. Nosotros al final en EQS gastamos más de 1 millón de euros al año solo en términos de certificación de seguridad y protección de datos. Entonces, imaginaros aumentar tener estos costes también en vuestro canal de denuncias. Es mucho más fácil pues externalizar este punto, ¿vale? Y después la falta de confianza por los empleados también, de ser un canal que es realmente solo de la empresa y va a pensar, bueno, ¿quién será que tendrá acceso a este canal, no? Y teniendo pues una solución como EQS Integrity Line, pues tenemos los más altos estándares de protección, certificado en el RGPD, certificado en ISO 27001, test de penetración que pagamos a hackers éticos para que intenten penetrar el sistema cada año, así que esto también es algo que da una seguridad mayor, ¿vale? Siguiendo un poco más, ventajas. Pues alojamiento de datos en la Unión Europea. El alojamiento de datos no estará en la empresa, no es on-premise que se llama, sino que es on-cloud en este caso, y siempre dentro de la Unión Europea con los mayores estándares de seguridad. Las certificaciones que hemos hablado, uso sencillo y intuitivo, esto es súper importante. Personalización para la empresa, porque al final es un canal que sí que es, digamos, de EQS Group, pero ese canal será tailored, será customizado perfectamente para vuestra empresa, y esto es algo que también da una facilidad enorme. Cuando digo empresa, digo también organización, institución pública. Anonimato total para los alertadores, los diferentes idiomas. Si sois una empresa multinacional, sois una empresa en territorio nacional, pero tocando también catalán, vasco, gallego, pues siempre podemos tener diferentes idiomas en la solución. Y sin duda, pues diferentes características para el reporting también, que son fundamentales a la hora de trabajar con un sistema como este. Y por último, ya, para dejar lo máximo tiempo posible para las preguntas, que tenemos algunas, como comentaba, sistema seguro, ¿vale? Esto tenerlo muy en cuenta, porque ya sabemos cómo es, cómo son las diferentes agencias de protección de datos en Europa, pero también internacionalmente, y la de España no se queda corta. Hemos visto multas muy altas en protección de datos, y sin duda veremos multas también con esta nueva ley. Así que cuanto antes podáis cumplir con esta ley y tener esta parte de seguridad muy bien atada con una solución externa, es siempre más fácil, menos costoso, y siempre tenéis la seguridad y la confianza, ¿no?, de estar tratando con una empresa, pues como hemos comentado, en este caso de EQS, con más de 20 años de experiencia en este sector. Y por último, comentar también que, bueno, teniendo a Enrique aquí, también es importante que le deis una vuelta a la idea de externalizar sea la recepción de los casos, sean un mixto entre recibir los casos entre un experto externo y vosotros, o bien utilizar pues un experto externo también para las investigaciones un poquito más piquis, ¿no?, un poquito más complicadas que tengáis dentro de la empresa. ¿Okay? Son algunos puntos importantes que quería resaltar. Y nada, vuelvo la palabra a Reyes para que vayamos a preguntas y podamos responderlas. Muchísimas gracias, Marcel, por tus explicaciones muy constructivas, tanto la parte de Enrique como tuya. Ahora pasamos finalmente a la parte de preguntas y respuestas. Tenemos una buena noticia, muchísimas preguntas de nuestra audiencia. Muchísimas gracias ante todo. Vamos a intentar ir lo más rápido posible. Enrique, espero que estés ahí, que nos escuches, porque hay preguntas también para ti. Vamos con la primera. Vamos con la primera que viene, está aquí. Hay empresas que cuentan con personas que no son abogados, que por ende no tienen secreto profesional y están trabajando en compliance, por ejemplo, auditores. ¿Qué impacto creen que va a tener la directiva en caso de que la transposición sea tal cual está en el proyecto? Esta la podría contestar perfectamente Enrique. Sí, bueno, a ver, realmente
Efectivamente, los órganos de cumplimiento a día de hoy pues, están conformados por distintos perfiles profesionales. No solamente, o sea, históricamente se vinculaba con la labor de asesoría jurídica y intervenían abogados, pero de un tiempo a esta parte, pues incluso he entendido que esa diferenciación puede ser buena de asesoría jurídica y o sea, que no tenga perfil de abogado, ¿no? El órgano de cumplimiento, de modo que a día de hoy los órganos de cumplimiento pues pueden tener esos perfiles distintos, y desde el punto de vista de la ley no veo que tenga un impacto mayor con respecto a lo que ya existe a día de hoy. Es decir, el responsable, digamos, quizás lo más importante es que el responsable de cumplimiento sea también el responsable de gestión del canal. Es verdad que no es algo obligatorio y que la ley prevé la posibilidad de que cualquier directivo pueda ser responsable del canal, pero creo que tiene todo el sentido que el responsable de cumplimiento, con independencia de que tenga un perfil de abogado o no, sea el que sea responsable de la tramitación, porque tiene el know-how, porque tiene la experiencia previa, y siempre garantizando, que también lo prevé la ley, que no haya conflicto de intereses en caso de que alguna de las denuncias que se formulen a través del canal pueda afectar a al propio compliance officer o responsable del órgano de cumplimiento. Sí está el tema del secreto profesional, y en qué medida las comunicaciones o la investigación que se haga está sometida al secreto profesional. Según el estatuto actual de la abogacía, el abogado interno y el abogado externo realmente están equiparados a ese respecto, y por tanto el abogado interno pues puede quizás esgrimir el secreto profesional en determinadas actuaciones, cosa que un no abogado pues no podría hacerlo. Pero aparte de ese punto, lo que es la ley en sí no creo que suponga un cambio tan relevante en lo que es la tramitación desde ese punto de vista, ¿no? Del perfil de quien investiga. Estupendo. Ahora una pregunta para Marcel. ¿Cuál es el principal diferenciador de Integrity Line versus otras soluciones en el mercado? Voy a ser bastante rápido. Experiencia de más de 20 años y más de 2.500 clientes trabajando con nosotros. Después, seguridad. Todas las certificaciones, y como digo, realmente como empresa alemana somos una empresa que realmente es fundamental, está en nuestro ADN, pesado a veces para nosotros que trabajamos en la empresa con el tema de protección de datos y seguridad informática, pero es fundamental. Y después, sin duda, la usabilidad de la herramienta y la experiencia con partners como Enrique, que estamos, pues la verdad es que cada mes hablando, teniendo reuniones y buscando la mejor manera de adaptar la solución a lo que necesita la ley. Listo. Estupendo. Muchas gracias, Marcel. Una pregunta también, esta es más para Enrique. Si nos inclinamos únicamente por las denuncias por escrito, ¿qué ocurre si alguien de forma presencial o por teléfono quiere interponer una denuncia? Bien, es una pregunta muy buena y que además me lleva a hacer alguna aclaración, por si acaso no ha quedado del todo claro o evidente cuando hacía la presentación. La ley y también la directiva se establece que las empresas tienen que permitir a los empleados formular la denuncia verbalmente o por escrito o por ambas, ¿vale? Entonces utiliza esta frase y lo dice tal cual. Entonces aquí puede entender que lo que se está diciendo es que tu empresa tienes que permitir a los empleados elegir entre uno u otro, o verbalmente o escrito, y con que ya elijas a uno ya vale. Pero también tiene la otra interpretación de que lo que está diciendo la ley es que tú como empresa tienes que darle la posibilidad al empleado de formular la denuncia ya sea verbalmente o ya sea por escrito, o incluso darle la posibilidad de que lo haga una vez por escrito y si quiere también verbalmente. O sea, que lo haga por las dos vías. La forma más conservadora para cumplir con la ley, en la medida que no hay más detalle del que os acabo de dar, es implementar, a mi juicio, o sea, dar la posibilidad de que sea por escrito y verbalmente, ¿vale? Y que todas las vías que establece, porque además la ley sí que establece la obligación de que si el informante quiere,
se permita una reunión presencial por parte del portal. En esa situación en la que hay una reunión presencial o hay una conversación telefónica y demás, eso creo que el canal tiene que establecer la vía verbal y la vía escrita, y por tanto cuando se produce una comunicación por vía verbal se tiene que tramitar como una denuncia, ¿vale? Y tramitar pues como la tramitaríamos en cualquier caso. Pero esto, como digo, es importante, porque alguien a lo mejor ha podido entender y alguien podía interpretar la ley en el sentido de que con que ya des la posibilidad que sea escrito o des la posibilidad únicamente verbal, que ya cumples. Yo creo que para cumplir y para ser lo más conservadores posibles habría que establecer la posibilidad de que sea verbal y la posibilidad de que sea por escrito o incluso que sea por ambas. Perfecto. Comentar un punto aquí, Enrique, también para que sepan la solución a ello. Por ejemplo, en NIC Integrity Line tenemos la parte de escrita por web, tenemos la parte de enviar un audio y tenemos la parte también de opción de solicitar una reunión. Entonces, todo eso estará cumplido y se puede cumplir con la digitalización de manera muy, muy sencillita, ¿vale? Cumpliendo con la ley, como hemos dicho antes. Y para comentar también que hemos hecho un estudio para ver que la existencia y la buena comunicación de un canal efectivo donde hay confianza entre los empleados fomenta una cultura dentro de la empresa donde hay más transparencia. Es decir, que hay un incremento importante en las conversaciones sobre ética empresarial y el cumplimiento normativo, no solamente directamente denuncias, informes a través del canal, pero también con la gestión, con el departamento jurídico, con recursos humanos y otros. Entonces es una buena herramienta, no solamente para cumplir, pero también para tener más conversaciones, más transparencia. Muchísimas gracias a los tres por vuestras respuestas. Nos quedamos sin tiempo, quedan poquitos minutos. Sí, comunicarle a todos los participantes que podemos contestar a sus preguntas de manera posterior, que van a recibir la grabación también de este webinar, o sea, podrán acceder cuando quieran y ver, comentar alguna duda. Pasamos sin más dilación, simplemente para... Sí, Reyes, perdona, ¿te puedo interrumpir un segundito? Es que he visto una pregunta ahí que por aclarar un punto que creo que es relevante para que sepas todo. Cuando hablaba antes del protocolo de acoso, que hablaba y en temas de acoso y de situación laboral que algunas empresas pueden tener obligaciones reforzadas, me refería sobre todo a aquellas empresas que tienen más de 50 empleados, que tienen que tener un plan de igualdad, etcétera. Porque el protocolo de acoso y demás, pues en la medida que tengas empleados, pues ya deberías implementarlo, ¿vale? Lo digo porque eso a lo mejor ha podido quedar algún punto de duda ahí, porque he visto alguna pregunta también para aclarar este punto. Muchísimas gracias, Enrique. Nada, es mejor aclararlo para que los participantes también se queden con esa duda, sin esa duda. Perfecto. Ya para terminar, tenemos formación gratuita con muchísimas iniciativas en torno a compliance y whistleblowing. En nuestra página web tenemos un calendario muy amplio de eventos. La hora del whistleblowing va a ser un ciclo de eventos que va a tener lugar todos los meses. Aparte, publicaciones temáticas, tenemos un white paper sobre el proyecto actual, el proyecto de ley de protección de informantes, que pueden descargar gratuitamente, y también tenemos muchísimos artículos en nuestro blog de temas muy interesantes. Sin más dilación, agradecer a nuestros ponentes de hoy, Murray, Marcel, Enrique, gracias por vuestro tiempo, por vuestra ponencia. Ha sido un placer. Gracias a ti, Reyes. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Muchas gracias a la audiencia. Gracias. Os esperamos. Buen día.